Pasaje en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. Estaba pensando en muchas cosas. Podemos comenzar desde el hecho de que Dios tiene un plan para nuestra vida. También entender cuál es el propósito para un creyente, cuál es el propósito de Dios para un creyente, o cuál es el propósito que Dios tiene para usted. ¿Qué es lo que usted está entendiendo de lo que Dios le está mostrando que usted debe de hacer? Tengo una pregunta también para usted. Si usted es un creyente gozoso, es un creyente feliz, es un creyente victorioso en su propia vida, ¿está usted en paz con lo que está llevando a cabo? ¿Usted confía en Dios? ¿Realmente confía en Dios? Siendo que usted me dice con sus ojos, con su vista, que sí confía en Dios, ¿es usted obediente a Dios? Es interesante estas preguntas que Dios va poniendo en nuestros pensamientos cuando estamos leyendo esto, porque aquí habla del amor, no ser perezosos, estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Habla de estar gozosos en la esperanza, gozosos. Y habla de que hay problemas, hay dificultades, pero hay que estar constantes en la oración. Y dice que a pesar de todo eso que está sucediendo a nuestro alrededor, hay que estar compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozosos, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y nos pide nuevamente que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, porque dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y luego sigue diciéndonos acerca de los problemas que la mayoría de nosotros tenemos, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes y que no paguemos a nadie mal por mal, sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Y en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Por eso las preguntas que llegaron a mi mente o preguntas que Dios ha ido poniendo. ¿Es usted un creyente que realmente sabe su propósito como creyente? ¿Entiende qué es lo que Dios quiere de usted? Aquí está parte de ese propósito. Y Dios está hablándonos con toda claridad. No hay nada oculto. Está muy amplio, muy claro lo que Dios está mencionando aquí. Y habla de gozo porque tenemos una esperanza, pero ¿usted sabe cuál es la esperanza suya? ¿Cuál es la esperanza suya? Pues yo espero que sí lo sepa, que lo tenga bien claro en su corazón. El Señor Jesucristo viene y Él es el que nos ha dado vida y tenemos esa oportunidad de ir a su presencia y es un gozo de esa esperanza que Dios nos ha dado. Pero a veces vivimos en este mundo como si todo esto que nos está diciendo aquí no fuera cierto o no estuviéramos nosotros convencidos de lo que aquí está diciendo. Estaba leyendo aquí en el himnario, acabamos de cantar este himno del amor divino y dice aquí que se debe de cantar con convicción. Dice aquí claramente, del amor divino, ¿quién me apartará escondido en Cristo? ¿Quién me tocará? Y claramente está diciendo de una confianza plena en lo que Dios nos está pidiendo que llevemos a cabo.
¿Tiene usted problemas con personas? Yo estoy seguro que sí, pero ¿las ha perdonado? ¿Está usted en paz en su corazón? ¿Tiene usted deseo de realmente convivir con ellos? ¿Tiene usted en su corazón el anhelo de estar en paz con las demás personas? Y usted me dice, pues no con todas. ¿Por qué? Aquí Dios nos está pidiendo obediencia, nos está llevando a una condición donde si usted realmente quiere ser feliz, si usted realmente quiere tener gozo en su corazón, tiene que obedecer. Y la obediencia no es opción, es una necesidad de un creyente. Cuando hablo cuál es el propósito de un creyente, también habla de obediencia. Qué interesante, Dios trabajando con nosotros. Y hay mucho que tocar, muchos detalles que entender, pero principalmente reconocer. Aquí nos está hablando de una actitud de un creyente hacia los demás. Y Dios quiere que usted sea obediente, obediente. ¿Usted quiere ser obediente? Bien, vamos a tratar este tema un poco más a profundidad. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias por tu bondad. Tienes un propósito para nuestra vida como creyentes, tienes instrucciones claras para nosotros, nos has mostrado cuál es tu voluntad y pedimos sabiduría para que nosotros podamos vivirlo en nuestra propia vida. Te agradezco por lo que tú, Señor, nos ayudas a entender y pido por tu dirección en esta mañana y sabiduría para presentar tu palabra. Te lo ruego, te lo pido en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. En Hechos capítulo 5 encontramos un problema que se había presentado, donde los apóstoles estaban comenzando de Dios. Ahí estaba Pedro, Juan, y por estar predicando la palabra de Dios, les molestó a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, les molestó que estuvieran predicando a Cristo. Y sucedió algo que quiero leer aquí en Hechos 5, versículos 27 en adelante. Hechos 5, 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Oh. Si sabemos la historia, ellos mismos dijeron que su sangre cayera sobre ellos mismos. Cuando Pilato les dijo acerca de a quién quieren que le suelte, y ellos mismos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, y ahora están acobardándose. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y esto subráyelo en su Biblia. Es principal. ¿Es necesario qué? Obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando aquí está diciendo antes que a los hombres, también es antes que a usted mismo. Porque yo pienso que, pastor, si yo tengo un problema con fulanito y me ofendió fulanito, yo pienso, pastor, que fulanito me tiene que pedir perdón a mí. Y yo pienso que yo soy el ofendido, pastor. Y yo pienso que tienen que venir conmigo y pedirme que yo los perdone. Y yo pienso, y yo pienso, y yo pienso.
Acabamos de leer en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Y luego antes de eso está diciendo que si hay algún problema con alguna persona, que si alguien los ha ofendido, ustedes no deben de pagarle mal por mal, sino bendición y orar por esas personas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro, están nuestros propios pensamientos, están nuestras emociones, ¿verdad? Están nuestros deseos, está nuestro orgullo, está nuestra condición. Y entonces, en vez de obedecer a Dios, obedecemos a nuestro Dios orgullo, a nuestro Dios vanagloria, a nuestro Dios yo. Y no estamos realmente entendiendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Les están ayudando a entender lo que sucedió, pero no les gusta. Así como a nosotros no nos gusta que nos digan en qué andamos mal, qué debemos de cambiar en nuestra vida, qué debemos de doblegar. Doblegue su orgullo, dice Dios. Y usted dice, no, ¿por qué no? Pues porque es mi orgullo, tiene razón, pero dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto le incluye a usted mismo en su propio pensamiento. Dice el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Interesante esta última parte. Dios ha dado su Espíritu a los que le obedecen. ¿Es usted obediente a Dios? Uy, me pega bien duro a mí esto porque yo sé que entregué mi vida al Señor. Yo sé que me humillé delante de Él, pero también sé de mis momentos de enaltecimiento. También sé de esos momentos en que yo me siento ofendido y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me están ofendiendo? Pero Dios dice aquí que, otra vez lo vuelvo a leer, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto me hizo pensar muchas cosas que necesitamos entender y compartir. ¿Qué necesita usted para obedecer a Dios? ¿Cuáles son las cosas que usted necesita para obedecer a Dios? En Isaías capítulo 1, Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Y les estaba diciendo todo lo que ellos creían que con eso iban a agradar a Dios. Pero entonces Dios les habla claramente y les dice aquí en el versículo 11 en adelante, Isaías 1, versículos 11 en adelante. Les dijo Dios,
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí? ¿Para qué? Para pisotear mis atrios, para hollar mis atrios. O sea, Dios sí se agradaba de este sacrificio, pero que viniera de un corazón dispuesto, de un corazón que realmente quisiera ser obediente a Dios. Sí, Dios sí se agrada de esto, pero con un corazón obediente, un corazón que realmente le ama, un corazón que realmente quiere servirle. Pero ¿quién demanda esto de personas que vienen engañándose a sí mismas diciendo yo amo a Dios, pero no lo obedecen? ¿Sabe cuando una persona no quiere obedecer a Dios? Está desafiando su autoridad. Si yo le pido a mi hijo y le digo, hijo, haz esto por favor. Y mi hijo dice, no, no quiero. Y le vuelvo a repetir, hijo, haz esto porque es necesario. Y no lo hace. Y a lo mejor es algo simple como recoge ese lápiz o recoge esa basura o ve y tráeme un vaso con agua. A lo mejor es algo muy sencillo. Y me dicen, no, ¿por qué lo debo de castigar? ¿Porque no lo hizo o porque está desafiando a su padre, está desafiando la autoridad? Hay que entenderlo. A veces decimos, no, pues déjalo, no, no pasa nada, es algo muy sencillo. Luego aprenderá. Ajá, ¿y el desafío? ¿Y el hecho de que no le quiso obedecer? ¿Y el hecho de que lo contradijo y el hecho de que lo confrontó? ¿Dónde quedó? Ese es un problema grave, el desafío. Dios me dice, haz esto. Y yo literalmente le digo, no. ¿Qué estoy haciendo? Desobedeciendo y desafiando. Y diciéndole a Dios, no, no quiero, no me interesa, no me gusta lo que tú me estás diciendo. No me parece. Y cuidado con eso. Porque ahí está donde nosotros empezamos a mostrar que realmente no amamos a Dios. Y luego le pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan y nosotros mismos no somos capaces de obedecer a Dios. Y luego decimos, yo no le enseñé eso. Con nuestras actitudes lo estamos enseñando. Hay que tener cuidado. Bien, sigo leyendo aquí en Isaías. Versículo 13 dice, Isaías 1:13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, mas me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. A lo mejor no habían matado a nadie, pero estaban actuando como asesinos cuando estaban odiando a los demás, cuando no estaban poniéndose a cuentas con nadie, cuando estaban generando conflictos unos con otros. Usted dice,
no perdono y tengo problemas con fulanito y Dios cómo lo pone a usted. ¿Como desobediente? ¿Como alguien que no quiere entender? No. Dios habla de que una persona que tiene problemas con otra y que no se pone a cuentas es un asesino. Oh, ¿lo lleva tan lejos Dios? Sí. ¿Y por qué? Porque está usted actuando totalmente en contra de aquello que Dios está diciéndole que debe de hacer y porque usted está yendo en contra de aquellos a los que Dios ama y por los cuales mandó a su hijo a morir. Dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es de ponerse, de comenzar a trabajar correctamente. Es importante y hay que ir con Dios y decirle, Señor, aquí estoy presentándome delante de ti y sí quiero servirte porque yo sí te amo y quiero obedecerte y quiero hacer las cosas bajo tu dirección. Y eso es importante. Cristo murió por usted y usted dice, sí. Yo me entregué a Cristo y usted dice, sí, yo lo hice. Él pagó todos mis pecados y pagó por mí en todo lo que yo no podía pagar y entonces yo tengo una deuda. La obediencia a Dios proviene también de una deuda impagable que usted tiene, que tenemos. Esa deuda es impagable, pero es en agradecimiento que usted obedece. Ese es mostrando que realmente usted sí entiende la obra de Cristo en su propia vida. Quizás debo de preguntar, ¿y si entiende la obra de Cristo en su propia vida? ¿Si le agradece a Cristo constantemente? ¿Si le dice, Señor, gracias porque pagaste por mí toda aquella deuda impagable que yo no era capaz de poder solucionar? Y a lo mejor, precisamente por olvidarnos de esa situación, comenzamos a tener problemas y conflictos con las órdenes de Dios. Pues sí, pagó por mí y sí, pagó esa deuda que yo no podía pagar, pero este me hizo esto. Ah, es más grande lo que le hizo fulanito que esa deuda que Cristo pagó por usted. Es más grande. Obviamente no, pero usted lo puede pensar así. Tenga cuidado con esos pensamientos. A veces vemos la obediencia como una carga. ¿Realmente es carga? ¿Obedecer a Dios es carga para usted? Mm. Vamos a leer en Primera de Juan. Ahí estábamos hace rato viendo con el pastor Mario. Capítulo 5 lo leímos, estábamos ahí precisamente.
Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que usted realmente deposita su confianza en entender esto, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Somos obedientes a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son bien difíciles de llevar a cabo. Así dice aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros reflexionando? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Sus mandamientos son gravosos o no son gravosos? Obediencia debe de ser algo que nosotros disfrutemos. Y la obediencia debe de ser algo que preferimos porque realmente reconocemos, amamos a Dios y esto es lo que me da gusto hacer. En Hechos capítulo 5, otra vez, por favor. Vemos el resultado de haber obedecido a Dios antes que a los hombres. Versículo 41. Hechos 5:41. Vemos a los apóstoles que salieron de la presencia del concilio, salieron como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿No, viste? Nos confrontaron. Querían que nosotros nos sometiéramos a ellos, pero nos sometimos a Dios y mantuvimos firme nuestra profesión de fe y no nos dejamos vencer por eso. Obediencia a Dios trae gozo, pero a veces no lo queremos entender, nos cuesta trabajo. Y preferimos tener problemas en nuestras vidas antes que reconocerlo. En el Antiguo Testamento, un ejemplo y de lo que Dios tuvo que hacer está en Primera de Samuel capítulo 15. Y vemos cómo Saúl había recibido una orden de Dios, pero Saúl no la obedeció. Siguió su propio pensamiento y dijo, si no matamos todos estos animales y no matamos al rey y a ciertas personas que son importantes, pues ya cumplimos con todo lo demás, nomás en esto estamos desobedeciendo. ¿Estaban obedeciendo? ¿Estaba obedeciendo? Claro que no. Y Dios mandó a Samuel para que hablara con él. Y aún Saúl ya estaba defendiéndose, diciendo, yo hice lo que me dijo Dios, pero guardé esto. Una de las condiciones de la obediencia es que sea completa. No puede ser parcial. Otra de las condiciones de la obediencia es que se haga cuando se le pide que lo haga. Y otra de las condiciones de la obediencia es que lo haga con alegría. Son condiciones. Obediencia con alegría en el momento y completo.
Así debe de ser. Dice aquí en el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. ¿En dónde puso él sus ojos? ¿En obedecer a Dios o en lo que él estaba haciendo? Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Estaba reclamando Saúl como si realmente hubiera obedecido, y era un completo fracaso lo que había hecho. Samuel le respondió lo siguiente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, que es lo que acabamos de leer allá en Isaías capítulo 1. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Qué interesante. A veces la gente dice: yo ya di mi diezmo y que se conforme Dios con eso porque pues me costó mucho trabajo. Oh, cuidado. Dios es el dueño del universo, no necesita tu dinero, pero te está pidiendo algo que le pertenece, y es simple y sencillamente obediencia, y con gusto, y hacerlo rápidamente. O ya, yo llegué, no llegué temprano, pero llegué, punto. O se lo puedo leer ahí y no solo puedo, se lo voy a leer. Aquí en Malaquías. Y luego vamos a volver aquí a Samuel. Por favor, no quite su mano de allá. Malaquías capítulo 1. Dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y hace la pregunta a Dios: si pues soy yo padre, pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Qué interesante. Se habían mal acostumbrado. Es para Dios, ahí llévale la perniquebrada, o llévale esto que me sobra, o dale aquello. Que se consuele con que llegué. No, fíjese que usted no le está haciendo el favor a Dios. Ese es un error tremendo. El Rey de Reyes y Señor de Señores le está dando a usted la oportunidad de venir y servirle. Y Él merece lo mejor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ni siquiera reconocían su propio mal. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Haz eso con las personas que tú consideras importantes, a ver cómo te va. Haz esto en tu trabajo, a ver cómo te va.
Haz esto en el lugar donde tú sientes mayor presión para llegar tarde. A ver cómo te va. Cuidado. ¿A qué compara Dios la desobediencia? Vamos a leerlo aquí, volviendo a Primera de Samuel. Dice el versículo 22, ya estábamos ahí. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando usted no quiere obedecer a Dios o cuando no quiere resolver las cosas correctamente como Dios le dice, usted está en esta actitud de rebeldía y también es obstinado, no quiere, no le parece. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios es claro, pero nosotros somos rebeldes y obstinados, tal como aquí lo dice, y tenemos que tener más cuidado, mucho más cuidado. Obedecer a Dios debe de ser agradable a su propio pensamiento, porque usted sabe, lo que Dios está haciendo es lo perfecto, no hay equivocación. Eso es lo que debe de hacerse. Obedecer es una decisión suya que debe de ser practicada. La obediencia debe de ser realmente algo que usted entiende que debe de hacer y usted tiene que practicarla. Dios es claro y Él quiere que realmente usted conozca su palabra y su voluntad. Nuevamente vamos a Hechos capítulo 5, otra vez, pero ahora en los versículos 17 en adelante. Hechos capítulo 5. Versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Miren nada más. Me están haciendo más caso le estaban haciendo más caso a los apóstoles que a ellos y estaban celosos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero vea, esto es lo importante de este asunto y es lo que a la conclusión que ellos llegaron. Los apóstoles llegaron a esto porque el mandato de Dios fue claro. Dice versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿qué dijo? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿El mandato de quién era? De Dios. Entonces ellos por eso entendieron claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿el mandato de Dios fue claro? Definitivamente sí. Quiero regresar a Romanos capítulo 12. Y quiero que me diga usted, no quiero que me diga, quiero que piense usted.
si el mandato de Dios es claro o no. Dice aquí, el amor sea sin fingimiento, versículo 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es muy difícil de entender para explicarlo detalladamente. Que a usted le parezca terrible lo malo. Y que usted realmente entienda, esto no lo debo de hacer. Aborrecer lo malo, despreciar lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. No es una sugerencia. No está diciendo si usted quiere, si a usted le parece, si usted está convencido, si usted tiene deseo, si a usted le da la gana. No. Ahora, hemos hablado de la obediencia. ¿Es necesario obedecer? Definitivamente sí. ¿Qué tiene que suceder entonces? Comenzar a trabajar esto en el vecino, no, en su propia vida. Estar bien arraigado y convencido, esto me lo está pidiendo Dios y así debe de ser y yo voy a obedecer. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hay que preferir siempre, y lo vuelve a decir en Gálatas. Habla de preferencia de los creyentes. Vea, no quite su mano de aquí de Romanos, vamos a Gálatas. Capítulo 6. Versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y ahí no termina el versículo. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ve? Pablo no se está contradiciendo, está afianzando lo que está diciendo. Vez tras vez, Dios no se está contradiciendo. Vez tras vez nos está llevando a entender nuestra relación con Él y con los demás. Y nuestra relación con la gente en general. Y nuestra posición delante de Dios. Versículo 11, volviendo a Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y otra vez entramos al punto de gozosos en la esperanza. Obviamente no lo estoy tocando hoy este punto, pero es muy importante entender. El creyente debe de ser una persona que realmente tenga gozo en su corazón continuamente, aún a pesar de las circunstancias. Santiago, usted lo conoce ese pasaje, en el capítulo 1. ¿No? No lo recordamos, voy a recordarlo. Dice Santiago 1:2 lo siguiente: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh, sí. Gozosos en la esperanza, y otra vez estoy en Romanos capítulo 12, versículo 12. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración.
Para mí, esa oración que está tocando el pastor Mario allí en Daniel capítulo 9 es una oración excelsa, hermosa. Y Daniel, a pesar de que no había sido parte del problema, se metió como parte del problema. Y él confesó diciendo, Señor, fuimos terribles y somos terribles. Por eso necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Y Dios pide que nosotros estemos compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y la parte que viene es la parte quizás más difícil. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Ese es como que más suave, ¿no? Más bonito, más agradable. Llorad con los que lloran. A veces lo hacemos, a veces no. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión y no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y nos pide que si es posible estemos en paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y Dios va a pagar perfectamente. Dios es el único juez perfecto y justo, que no se va a equivocar. Él conoce todas las circunstancias, todas. ¿Por qué actuamos así? A veces se nos juzga porque hicimos algo que los demás no comprenden. Pero Dios sabe las circunstancias, todas las circunstancias. Cada decisión que tomamos es de acuerdo a eso, a las circunstancias en ese momento, a toda la presión, a toda lo que estaba sucediendo, aún nuestros pensamientos. ¿Y si hago esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si llevo a cabo esto otro? ¿Y cómo le hago? Dios conoce todo eso, conoce perfectamente. Y por eso es el juez justo. Él sabe exactamente cómo juzgar, porque no se le escapa absolutamente ni un solo detalle. Y por eso podemos ir con esa confianza plena. El Señor sabe. Y no hay equivocación. Así que hay que comenzar a pensar si realmente nosotros tenemos el deseo de obedecer a Dios, si estamos realmente con esa decisión en nuestro corazón. Y otra vez, quizás las preguntas son importantes. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted como creyente? ¿Lo ha pensado? Piénselo. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Por qué lo debo de hacer? Es necesario comenzar a pensar, porque somos creyentes y hay un propósito para nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar a pensar. Dios tiene un plan para su vida y ese plan es perfecto. Y cada cosa que le pasa tiene un propósito. Y sabiendo eso, entonces usted debe de comenzar a entender. Mire, Dios hizo el plan de la crucifixión de Cristo y lo llevó a cabo al 100%. Dios hizo el plan.
porque tenía de ese plan había otro plan mayor que era nuestra salvación. Cuando usted pase por pruebas, acuérdese, Dios tiene un plan y es perfecto y no hay equivocación. Y hay que entenderlo. Voy a obedecer a Dios como hicieron los apóstoles. Porque Él me explica claramente, me dice claramente qué es lo que debo de hacer. No hay equivocación. ¿Realmente está usted feliz de ser creyente? ¿Es feliz? ¿Y realmente usted está teniendo victoria en su vida como creyente? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese asunto? Hay varias razones para obedecer y esas razones son muy prácticas. Dios quiere lo bueno para usted. Dios tiene planeadas cosas mejores para su propia vida. Dios quiere que usted realmente pase por esas pruebas porque tiene un plan para usted. Y todo eso lo lleva a usted a un crecimiento espiritual. Entonces, las razones para obedecer son buenas. Y hay que entenderlas y trabajarlas en nuestra propia vida. Vamos a orar. Señor, gracias por aclarar nuestros pensamientos. A veces nos mostramos rebeldes o molestos y a veces hasta hemos pensado que no debemos, que lo que nos estás pidiendo es muy difícil. Pero Señor, gracias porque tú nos aclaras que realmente todo eso tiene un propósito bueno y que tiene una dirección de gozo para nuestra vida y que podemos nosotros confiar plenamente en lo que tú estás haciendo, que debemos de estar atentos a tu voluntad, que debemos de ser fieles a ti, que debemos de sentirnos contentos cuando otros nos agravien por tu nombre, que debemos de estar con ese gozo en nuestro corazón en medio de las pruebas, porque tú nos acompañas, porque tú estás allí con nosotros. Y te pido, Padre, tu ayuda para que cada uno de los que estamos aquí podamos irlo entendiendo cada día más claramente en nuestro corazón. Te pido tu dirección y sabiduría para hacerlo. Te lo agradezco y agradezco por tu palabra, que es viva y eficaz, y que es más cortante que una espada y que penetra. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender todo esto. Te lo ruego, Señor, te lo agradezco en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.